Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta. Programas, ordenadores, informática y robótica. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. presenta Tecnología y Negocios. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Ahora damos paso a nuestro segmento Tecnología y Negocios. Tal como mencionamos al principio del programa, nos acompaña Jonathan Viola Sabino, especialista y gerente de estrategias de la empresa Glodinet, con el cual vamos a estar hablando acerca de los sistemas CRM o de las aplicaciones CRM, las cuales permiten gestionar las relaciones con los clientes. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Conexión Tecnológica. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar de nuevo acá compartiendo estos temas que siempre son de interés para todo el que se maneja en el mundo empresarial, todo el profesional que quiere desarrollar negocios. Y para mí es un placer compartir información siempre. Esto es una pasión, de hecho. La tecnología, las finanzas, la gestión comercial es lo que a mí me agrada, me gusta. Y yo creo que podemos traer un contenido bastante interesante. Así es, y sobre todo con este tema tan interesante de las aplicaciones CRM, los negocios hoy día han tenido que reinventarse y pues están buscando clientes en diferentes medios y captan datos de muchas fuentes. Por ejemplo, vemos como con el marco de la pandemia se le ha dado mucho uso a lo que son las redes sociales, al mismo Instagram, Facebook. El mismo WhatsApp Business ha tenido un aumento que lo han estado utilizando para captar clientes y captar datos de esos clientes. Pero muchas veces el uso que se hace de esos datos no es el más adecuado. Entonces, para aprovechar bien ese contacto que tal vez no ha sido tan común con los clientes y aprovechar esos datos, es importante que las empresas pues tengan software, en este caso aplicaciones que serían los CRM, que son aplicaciones que permitan contactar, rastrear y convertir prospectos clientes en clientes y una vez fidelizarlos. Ahí es donde entran en juego lo que son las aplicaciones CRM. Vamos a comenzar por el principio, definiendo, Jonathan, tú que eres el especialista, ¿qué es un software CRM? Por ejemplo, para una persona que está buscando una manera de darle un nuevo impulso a su negocio y contactar más clientes, fidelizar los que tiene y lograr llegar a más personas. Bueno, yo creo que tú dijiste la parte más esencial, ¿verdad? Tú dijiste ahí algunos elementos que son los más vitales. Conocer eso es, en cualquier estrategia comercial, tener las definiciones de las cosas, de los términos comerciales y de los términos de las aplicaciones como se usan en el mundo empresarial es lo primero, de lo cual ya te he dicho algunas cosas. Pero como vamos a enfocarnos en la aplicación, lo primero que hay que dejar claro es que la aplicación viene a automatizar gran parte de ese trabajo que se hace muchas veces de manera manual o en algunos casos ni se hace. Por ejemplo, tú mencionabas la recopilación de información. Eso es un trabajo que a veces uno tiene que hacerlo manual. En muchos casos tiene que entrar a la página de los clientes, buscar la dirección, buscar el teléfono o conectarse a las redes sociales para ver cuáles son las últimas noticias que están manejándose con relación a esa cuenta, a esa empresa. Y todo eso se vuelve muchas veces muy tedioso o consume mucho tiempo para los representantes, los ejecutivos de ventas. Entonces ahí es donde viene y hace falta una herramienta que automatice ese proceso, que pueda imprimirle velocidad y agilidad a esa captura de datos. Y es donde un CRM como aplicación viene a funcionar. CRM como tal es una definición simple, vamos a decirlo así, es la administración de la relación con el cliente. Eso es algo relativamente nuevo en comparación a cómo se manejaba el marketing y las ventas de manera tradicional. Y nuevo no es que de este año ni del año pasado, tiene ya unos cuantos años. Se han vuelto muy populares en los últimos años. Hay mucha popularidad y es porque hubo un cambio en términos mercadológicos de centrarse en los productos a centrarse en el cliente. Al centrarse en el cliente, entonces hay
hay una dinámica, que es esta relación que tenemos que gestionar de alguna manera, que genera una serie de parámetros entre los cuales está el ciclo de vida del cliente, por ejemplo, la cantidad de veces que un cliente o la cantidad de clientes que entran a tu ciclo de ventas y salen, eso tiene un nombre, se llama churn, la forma en que se generan las pérdidas de negocios, potenciales negocios, cuando se acumulan leads o vamos a decir pistas de ventas o personas interesadas, empresas interesadas y no te terminan comprando, ahí también hay elementos de análisis. Entonces lo que el CRM viene es a capturar esa información, organizarla como data y presentarla de una manera que permita que la gerencia entonces tome decisiones sobre esas cosas que se van presentando. Entonces CRM hace todo eso, pero la definición es un administrador de la relación con el cliente. Y esas son las siglas, CRM, en inglés es Customer Relationship Management. Ahora bien, es importante anotar que el CRM como tal no es una aplicación y ya. El CRM es una filosofía. El CRM es una forma de interactuar dentro de la empresa con el entorno de la clientela. Es una especie de estrategia en la cual se centra en el cliente. Adicional también es una estrategia. Entonces, es bueno mencionarlo porque a veces uno puede pensar que CRM es solamente buscar CRM para buscar una aplicación y no. Y de hecho, hay un gran porcentaje, durante los últimos 10 años, ha habido métricas que miden que hay un gran porcentaje de fallos en la implementación de un sistema CRM. Porque el sistema no es la aplicación, sino la estrategia que tiene que estar previamente planificada y estructurada para que la empresa que la esté ejecutando entonces pueda lograr los objetivos que busca. Un objetivo básico es el incremento de las ventas. Un objetivo básico es la reducción en pérdida de negocio. Que ahí ya estaríamos hablando acerca de las ventajas y beneficios que tiene un CRM para implantarlo en una empresa. ¿Cuáles son Ciertamente. Eso se traduce en ventajas. Pero el objetivo como tal del CRM, aparte de centralizar la información, aparte de... Uno lo puede ver como ventajas, pero también es importante, como tú mencionas que muy bien, ¿verdad? En el sentido de que es una estrategia, aparte de la aplicación. Fíjate que el término estrategia como tal ya implica de por sí una planificación, pero también implica objetivos. Y implica que yo tengo que saber dónde estoy y a dónde voy y cuál es el plan para llevarme de donde estoy a donde voy. Y los recursos que debo de tener para recorrer ese camino realmente. Entre los cuales estaría la aplicación. Complementando lo que tú dices, exactamente, los recursos que necesito, ¿cuáles son? Bueno, una aplicación que me ayude a automatizar parte de los trabajos, que recopile data automáticamente para mí, que se conecte con mi página web y capture la gente que entre a la página y me lo mande para una base de datos. Esas son cosas que entonces el CRM viene como a funcionar como herramienta dentro de nuestra estrategia. Pero quería dejar esa nota de que es una aplicación, es una filosofía centrada en el cliente y en la relación que yo mantengo a través del tiempo con el cliente, y también es una estrategia que yo puedo implementar con aplicación o sin aplicación. Importante eso. Una estrategia de gestión de relación con el cliente puede estar apoyada por una aplicación, en cuyo caso sería mucho más rápida, más efectiva, con mayor volumen de data, pero yo la puedo tener en Excel, la puedo tener en herramientas personalizadas que yo puedo utilizar para gestionar mi relación con el cliente, siempre y cuando yo tenga la data correcta. Me va a consumir muchísimo tiempo, sí, pero es mejor eso que nada. Sí, Jonathan, aplicativo, aparte de que ya dijimos que tiene que ver con la parte de estrategia, sin embargo en la parte de aplicación ya del software PC trae ciertas funcionalidades y módulos. ¿Cuáles serían esos y cuáles serían los más recomendables? Por ejemplo, no es lo mismo un CRM para una empresa pequeña, una pyme o tal vez un emprendedor que ya ha crecido su negocio que una empresa, multinacional o industrial. ¿Cuáles serían las funcionalidades y las partes de los módulos que tiene un CRM? Muy buena esa pregunta. Excelente pregunta. Y fíjate que la entiendo excelente porque uno de los enfoques que nosotros dentro de la empresa hemos tenido es buscar herramientas que les sirvan a los emprendedores, que les sirvan a las pequeñas y medianas negocios para lograr esos objetivos a su nivel que están logrando las empresas grandes y medio mercado, ¿verdad? A su nivel. Ellos tienen los recursos económicos para pagarse cualquier aplicación
que dentro de su rango esté. Un presupuesto sin límite, o vamos a decir, Miles y miles abultado, de dólares a veces. que no es lo mismo un pequeño emprendedor o una persona que está tratando de sortear la pandemia, que ya tenía un negocio, que quiere comenzar, por ejemplo, este año, que quiere darle un impulso a su negocio y dice, oye, me necesito automatizar, necesito convertir más, necesito fidelizar esos leads, esos clientes que entran a mi página o a mi Instagram, ven mi producto, ven mi servicio, pero no terminan de comprarlo, no terminan de acercarse a él, ¿cómo yo puedo atraerlos? Claro, exacto. Y ahí, por ejemplo, cuando tú te enfocas en la pyme, tú te das cuenta que la falta de manos, ¿verdad?, que puede haber en ellos, de personal, de ejecutivos de venta, una gerencia de venta con varios representantes de venta, al falta de eso, entonces están más obligados que las empresas grandes a tener herramientas que lo apoyen. Pero entonces el empresario se dice, el pequeño empresario, el emprendedor se dice, pero yo no tengo los recursos para eso, no tengo para pagar o la aplicación o no tengo para pagar la implementación de una aplicación. Y obviamente han venido saliendo en el mercado una caterva, digo yo, de una cantidad ingente de software, de CRM, que vienen a cumplir con el rol de satisfacer esa necesidad de las pymes, que están a bajo costo, que son fáciles de ver, que son fáciles de captar, que tienen una serie de características que son las esenciales para un emprendedor. Para nuestra audiencia que nos está escuchando y sobre todo los emprendedores, no solamente de tecnología, sino de cualquier tipo de producto o servicio, esos CRM que están en el mercado, resumido brevemente, ¿cuáles serían los ejemplos y las diferencias? ¿Cuáles tú recomendarías a una pequeña pyme y a una persona que va creciendo? Yo he visto, te voy a responder esa pregunta como secuela de la que me hiciste al principio, porque van amarradas las dos. No al principio, sino antes que esa, que era de cuáles son los módulos y ese tipo de cosas, porque es muy importante combinarlas. Porque, por ejemplo, para un emprendedor no es lo mismo en términos de necesidad, las características que pueda necesitar de lo que necesita un CRM para otra empresa más grande. Entonces, por ejemplo, un CRM para pymes tiene que ser personalizable, o sea, tiene que ser algo que yo pueda adaptar a las necesidades que yo tengo de información. Yo necesito saber, por ejemplo, la fecha de cumpleaños del asistente del gerente del que yo trabajo, porque mi estrategia es trabajar mucho con esa persona o entrar por esa persona. Entonces yo necesito un campo de nombre de persona donde yo pueda poner el nombre de esa persona y poner la fecha de cumpleaños, porque todos los años yo voy a tener un grupo de gente al que yo le voy a llamar, voy a conectar con ella con la excusa del cumpleaños, entre cierta forma. Pero eso es un ejemplo. Puede ser, yo tengo por ejemplo casos de que lo que importa es saber cuál es la marca de antivirus que tiene el cliente, cuál es la marca de software financiero o qué versión tienen. Y yo puedo hacer en mi CRM una estructura de datos que me refleje dónde yo tengo que atacar, si yo veo que los clientes tienen toda la misma versión, por ejemplo. Entonces, ahí un emprendedor que necesita un CRM necesita ver primero las características básicas. Centralización de la data del cliente, que sea automatizable, que se integre con el correo electrónico, eso es muy importante, y sobre todo si tienen plataformas como esta de Gmail. Y bueno, uno que recoge esas herramientas, que lo puedo mencionar, es Pipedrive. Pipedrive. Pipedrive se escribe. O sea, que características esas. Y una marca en el mercado que puedo mencionar rápido, que yo sé que cumple, aparte de otras, esa también. Después te voy a mencionar un par de cosas que hacemos y cómo un emprendedor pudiera sacarle provecho, aún si no fuese un CRM nombrado, una marca, tú sabes, que un de software. Prestigio, de cierto exacto. renombre. Hay herramientas que las podemos personalizar, que con la asesoría adecuada y con la estructura de trabajo de un proyectico pequeño, pero bien dirigido, se puede convertir en una herramienta de base de datos en un CRM bien fácil. Vamos a pasar a una pausa. Cuando retornemos, continuamos hablando con Jonathan Viola Sabino, gerente de estrategia de la empresa Glodinet, acerca de las aplicaciones CRM. Así que ya saben, los esperamos. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Estamos en nuestro segmento Tecnología y Negocios. Nos acompaña en esta ocasión Jonathan Viola Sabino, gerente de estrategia de la empresa Glodinet, con el cual estamos hablando acerca de un interesante tema: aplicaciones CRM, cómo gestionar las relaciones con sus clientes. En este caso, Jonathan, algo muy importante: ¿cuándo
un emprendedor, un dueño de negocio, sin importar el tamaño de su empresa o su negocio, debe comenzar a tener un CRM o debe de pensar en ir gestionando la adquisición de un CRM sin importar la marca o vamos a decir, qué tipo de CRM, sino cuándo una empresa necesita un CRM? Desde que arranca. Desde que arranca, en el mismo momento de inicio. Es más, antes de arrancar debe tener eso ya. Porque, por ejemplo, yo hice la comparación como uno se maneja al principio con las tarjeticas de presentación, las tarjeteros. Que le da mucha importancia a la presentación, el logo, el branding y ese tipo de cosas. Y cuando tú comienzas, esas tarjeticas son la futura cartera de cliente a la que tú le vas a presentar tu marca. Entonces se usan también los Rolodex antes, que eran como unas cositas que tú ibas poniendo la tarjetica de presentación de cada persona. Y en cierta manera uno comenzaba por ahí, porque cuando tú arrancas con tu negocio, lo primero que tú tienes que saber a quién es que te lo va a vender. El portafolio de clientes. El portafolio del cliente. O entonces, de prospectos de clientes. O que si estás comenzando la compañía, es la mejor manera de llamarle leads y prospectos, porque son posibles interesados. Entonces, como tú arrancas un negocio, lo primero que tú tienes que tener son dos cosas: un buen CRM y un buen sistema de contabilidad. Eso no puede faltar. El que arranca sin eso, arrancó mal. Porque al final del día, esas son las primeras, fuera de lo legal, que es el registro de mercantil, el RNC y todo ese tipo de cosas, la constitución de la empresa. El aspecto legal es el primero, es verdad. El primer toque que tiene la empresa, en términos formales, es la parte legal. Pero eso es algo que se hace, se terminó y ya. Entonces se aguardan sus papeles. Pero después de ahí, lo que viene es la operación, lo que viene está en la trinchera. Y ahí tú necesitas dos cosas. Necesitas el CRM, que viene primero, abarcando áreas como mercadeo y ventas. Y luego tú necesitas, y es una transición natural y sincrónica que se da entre el sistema de CRM, o la aplicación o el esquema que tú tengas de trabajo de relación con el cliente, y tu sistema financiero hasta el punto donde ya arranca cotizando, vamos a decirlo así, o gestionando tus pedidos para convertirlo en factura, cobrar, etcétera, etcétera, y empezar a generar transacciones ya de naturaleza contable. O sea, esas dos cosas. Si alguien me pregunta, pero si yo voy a invertir en mi empresa, yo voy a arrancar, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Invierte en esas dos. Eso puede invertir incluso solo. Tú no tienes asistente, no tienes nadie todavía, tú estás arrancando. En esas dos cosas lo primero que tú tienes que invertir, porque son cosas que tú las vas a usar desde el principio y mientras exista la empresa. Y realmente van a permitir optimizar el proceso. Desde el saque. Desde el inicio, ver cuáles son los indicadores claves de rendimiento, cuáles áreas pueden dar más resultados, cuáles no, cosas que mejorar. Entonces, le dan una especie de panorama completo al emprendedor y eso le permite, vamos a decir, que los esfuerzos de poner su negocio pues vayan siendo más fluidos. Y si ya tiene un negocio, pues que pueda seguir captando clientes y aumentar su portafolio de ventas. O organizarlo. Hablamos también del que arranca, ¿verdad? Pero el que ya está y no lo tiene, está tarde. Eso es mañana que tiene que estar en eso. O sea, el emprendedor lo necesita porque tiene que dar todo el empuje para arrancar y empujar su negocio hacia adelante. Pero el empresario que ya tiene su empresa, que ya está funcionando, que tiene clientela y tiene todo eso, está perdiendo una información que es extremadamente valiosa, que es el conocimiento profundo de su cliente, que mantiene la estructura que tiene el día de hoy. Es muy difícil ya encontrar una empresa que no tenga algún tipo de algo. Que no esté optimizado, que no sea lo mejor, eso puede pasar. Pero es difícil que no lo hayan pensado o que no tengan algo funcionando, mal que bien, ¿verdad? Pero comiencen que no con un Excel, algo. Eso es lo que suelen aunque comenzar. Sea un Excel. Que los vendedores, sobre todo, que se apoyan mucho en ese tipo de herramientas, segurito que lo tienen, es que lo tienen que usar obligado, porque si no, no hay manera de que ellos capitalicen sus oportunidades de negocio. No hay manera de registrarla en ningún lado. Entonces, los que ya tienen negocio, arranquen ya. Tenemos Pipedrive, tenemos otros que hay por ahí también, pero que tienen que dar el paso en esa dirección, por lo menos empezar a evaluar diferente. Porque yo no digo que se casen con ninguno, porque los CRM hay tantos en el mercado, porque están enfocados en diferentes nichos, se han ido especializando. Entonces hay que buscar uno que o bien sea genérico económico, que se personalice a su necesidad, o uno que sea más especializado, que quizá va a requerir un poquito más de presupuesto, pero que va a resolver mejor una necesidad puntual del negocio del que se trata, ya sea de bienes raíces, que sea una agencia publicitaria, puede ser una empresa de contabilidad, una firma de abogados, una empresa grande de distribución de electrodomésticos, lo que sea. Cada uno tiene
particularidades que un CRM diseñado para ese sector la va a cumplir mejor que otro, porque los otros van a hacer lo mismo en cierta manera, en el 80% de los casos. Pero hay un 20%, 30% en algunos casos que pueden significar un filo en la industria, en términos de competitividad, porque tú puedes afinar eso. Por ejemplo, no todos los CRM te traen data de tus contactos de las redes sociales. Entonces, si tú eres una persona que tú vendes, por ejemplo, joyas, que tú vendes artesanía o que tú vendes comida y cosas comestibles, repostería, y tú te manejas mucho en las redes sociales, tú vas a requerir que el CRM se conecte a las redes sociales y traiga la data de allá y tú la puedas ver dentro de la aplicación. Porque no es lo mismo que yo le esté mandando un correo de contacto, de reforzamiento del contacto al cliente o a ese prospecto para conectar otra vez con él y que yo me pueda ver su red social y ver de qué está hablando y arrancar la conversación. Pero, mira, yo vi que tú estás trabajando en esto, no sé cuánto, y yo estoy trabajando con una solución que te puede ayudar a manejar eso mejor. Ya tú le empiezas a hablar y le estás hablando dentro del contexto de lo que ella está manejando en ese momento, porque tú lo viste en las redes sociales. Eso sería una parte de cómo funcionan los CRM. Eso es sí. Para los que no lo tienen todavía o están por adquirirlo, ¿cuál es parte de ese funcionamiento que tienen los CRM? Un CRM que yo estoy en este caso yo me estoy refiriendo siempre a CRM en la nube. Implementar CRM en servidores locales y ese tipo de cosas ahora mismo no lo veo como la mayor tendencia, sino que son un CRM en la nube que tú lo puedes cargar en tu celular, en tu computadora, donde quieras. Entonces, lo primero es que tú tienes una interfase, tú entras con tu usuario y tu password y ahí tú vas a encontrar 3 o 4 cosas en la mayoría de ellos. Primero, tu listado de empresas con sus contactos vinculados o contactos vinculados, si el CRM se centra en la persona más que en la empresa, pero los CRM corporativos business to business son empresa con contactos. Es como un manejador de contactos. Eso es lo primero que vas a ver. Lo segundo que vas a ver, que yo creo que es la parte más importante y que lo diferencia de cualquier otro manejador de contacto, es la gestión de negocios o gestión de oportunidades o deals en inglés, ¿verdad? La gestión de oportunidades, que es esa cotización que tú le mandaste de 100 mil pesos al cliente, inmediatamente tú generas una tarjeta dentro del CRM que es el negocio, ¿verdad? Donde tú dices, bueno, le acabo de cotizar 100 mil pesos de celulares al cliente X, al señor cliente. Yo genero ese negocio, lo amarro al nombre de la empresa, lo amarro al contacto vinculado y ese negocio, cuando yo tengo, por ejemplo, mis correos electrónicos sincronizados, siempre que yo intercambio correo, se van a ir amarrando a esa tarjeta. De tal manera que si yo abro ese negocio, yo veo el historial completo de todo lo que ha pasado con ese cliente, con ese contacto y con ese negocio en particular. Porque después me puede llamar y me dice que le interesan 3 televisores de 55 pulgadas. Entonces yo hago otro negocio, esos 3 televisores le van a salir en 300 mil pesos. Entonces yo hago otro negocio, le cotizo, le mando la cotización. Ya sea directamente del CRM, que también permiten algunos hacer cotizaciones directamente y enviarla, otros no. Pero digamos que la hice en mi sistema de cotizaciones. Agarro esa cotización, la subo ahí, creo la tarjeta del negocio y entonces empiezo la interacción. Entonces voy gestionando esa relación con el cliente en la medida en que él me va respondiendo. Hay un seguimiento personalizado. Absolutamente. Si yo lo llamo y hablo algo de interés, ¿verdad? Generalmente uno llama para hacer algo de interés, pero puede ser que uno le llame y no se presente nada importante. Pero si yo llamo y la llamada es bueno que la puedas registrar, el CRM tiene elementos para tú registrar que tú lo llamaste y de qué hablaron. Que dijera que dijo que lo llame el lunes que viene. Pues yo lo pongo ahí y creo que es el cuarto módulo, elemento importante a tener en el CRM. Creo una tarea, una actividad. Entonces, al crear esa actividad con su fecha y hora, diciendo yo tengo que volverlo a llamar el próximo lunes a las 9 de la mañana, ya eso me genera recordatorios que me van a salir en la computadora, en el celular, en la página, cada vez que entre el CRM lo voy a estar mirando. Y esas son las cosas como funcionan. Entonces, lo que hace el CRM es que te vincula tus oportunidades de negocio con las empresas, con los contactos, con las actividades que están vinculadas a ese negocio y te da otra serie de características como por la personalización de campos, que tú puedas poner información personalizada, que se pueda leer datos de las redes sociales y ese tipo de cosas. Así es más o menos cómo funciona un CRM. Vamos a decir que a grandes rasgos. Hay algunas cosas que son más especializadas, pero a grandes rasgos eso es lo primero que tiene que hacer. Pero cuando tú piensas en el largo plazo, que era algo que tú mencionabas ahorita, la dimensión es totalmente diferente. Si es el emprendedor que arrancó y puso su CRM desde el principio y empezó a hacer contactos, a llamar gente, a los amigos, a los familiares, mira, ya tengo esto. Después entró a la guía, a la página amarilla, a las páginas de directorio empresariales y empezó a vaciar esa información en su base de datos. Él va generando una riqueza de información
en términos de clientes o de cartera de prospectos, vamos a llamarle. Va creando su base de datos. Una base de datos, ¿me entiendes? Que le va a servir para los negocios que están calientes, que él llegó y, ay, yo te estaba buscando a ti, fulano, ven, sí, yo necesito que tú me resuelvas tal problema. Y le empezó a trabajar con ese cliente, pero cuando termine ese proyecto o termine esa venta con ese cliente, entonces siempre va a tener que volver al nido, ¿verdad? El nido es esa base de datos donde están todos los, a quien llama. O sea, que eso es algo que se tiene que pensar desde el mismo principio para aprovecharlo. Jonathan, brevemente, pues ya estamos casi finalizando. Está muy interesante el tema, pero ya el tiempo es corto. Brevemente, ¿cuáles ejemplos de CRM en el mercado? Rápidamente, recomendaciones finales. Yo menciono Pipedrive porque lo más que primero porque es una cosa que podemos implementar en cosa de un mes. Sí, aunque alguna gente diga, mire, eso es mentira. Es así, podemos implementarlo. Y cuando hablo de implementación no es pagar la suscripción y sacar al usuario e instalar. No es eso. Es una implementación básica para ponerlo a funcionar en vamos a decir que un periodo de un mes y medio. Muy fácil de implementar. La interfaz es sumamente fácil también de manejar. Tiene integración con las cosas que uno usa más al día a día, el calendario, el correo, otras aplicaciones también. Por ejemplo, la gente que utilizamos el sistema financiero en la nube lo podemos integrar. O sea, Pipedrive da esas oportunidades. Yo he hecho también para algunos clientes una personalización de una herramienta que se llama Airtable, que es una base de datos en la nube también, que es una tabla tipo Excel, pero colaborativa, y al mismo tiempo también tiene diferentes vistas de la información. Y uno puede generar unos formularios y uno puede hacer entrada masiva de datos, como lo hiciera en un Excel, pero se integra con otras aplicaciones, con correo, con captura de pantalla de la web, un grupo de cosas. O sea, bastante funcional. Muy, muy práctico. Entonces lo que hacemos es que personalizamos eso para quienes no tienen dinero o presupuesto en ese momento para comprar un CRM. No es un CRM, pero hay tablas que están diseñadas para eso. Jonathan, lamentablemente tenemos que terminar. Este programa ha estado muy interesante. Vamos a tener que hacer otra entrega para continuar hablando acerca de los sistemas CRM y poder seguir profundizando. Te damos las gracias por tu comparecencia en Conexión Tecnológica. A nuestra audiencia los esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos, todos a tu alcance. Conexión Tecnológica.